Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13. La palabra de nuestro Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y a su letra dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oramos a nuestro Dios en esta tarde. Dios mío, delante de tu presencia estamos, Dios mío, poniendo nuestra vida en tus manos. Reconocemos nuestra total dependencia, Señor, de nosotros, Padre, hacia usted. Sabemos plenamente que nada somos sin tu ayuda. Oramos para que tu nombre se glorifique, guiando nuestra vida, guiando nuestros corazones, guiándonos con el poder de tu Espíritu Santo, conforme, Señor, a nuestras necesidades, a las necesidades, Señor, de la gloria de los que estamos reunidos en este lugar y los que están a través de los medios. Oramos que tomes el control en esta tarde, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso. Tú eres bueno. A nuestra vida, Señor amado, por tu gran poder, por tu gran misericordia. Exaltamos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar su lugar en esta hermosa tarde, hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Estaremos meditando unos minutos bajo el tema: orad unos por otros. Amén. Orad unos por otros. El significado de oración es, hermanos, un acto de adoración. La palabra oración es un acto de adoración, un acto de comunión. Es un diálogo del hombre para con Dios. Amén. Y nos damos cuenta de que a lo largo de la Escritura nosotros encontramos cantidad de pasajes que hablan respecto a la oración. Podemos pasar, hermanos, varios meses tomando versículo por versículo sobre la oración. Es una doctrina importante, una enseñanza importante en la vida de todo cristiano. Es algo, hermanos, que debemos de estarlo recordando continuamente a cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia del Señor. Porque curiosamente, hermanos, a pesar de tantos versículos, de tanta enseñanza que encontramos en la Biblia, de tantas veces que recitamos la oración, a pesar de todo ello, muy poco lo practicamos en nuestras vidas cristianas. Por lo tanto, es importante recordar, hermanos, lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Y en esta tarde, en los versículos que hemos tomado, el apóstol Santiago no pasa por alto lo que es la oración. En varios capítulos, hermanos, de esta pequeña carta encontramos porciones que hablan de la oración, y es Santiago mismo que nos enseña cómo y para qué, hermanos, debemos de orar. Amén.
cómo debemos de orar los unos por los otros y para qué debemos de orar los unos por los otros. Santiago mismo nos enseña también, hermanos, cómo nosotros debemos de levantar nuestra oración a nuestro Dios. Y si miramos el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 6, en el versículo 5 dice la palabra: si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pídasela a Dios, hable con Él, dígale a Él la necesidad que hay en usted. Esto puede ser sabiduría, puede ser, hermanos, una necesidad espiritual, un don que nosotros pidamos para edificación de la iglesia. Dice que se lo pidamos a nuestro Dios, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se lo vamos a pedir? El versículo 6 dice: pero pida con fe. Amén. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice la Biblia. No piense pues quien tal haga, quien pida dudando, va a recibir cosa alguna del Señor. Amén. Encontramos claramente, debemos de pedir con fe. El escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo, hermanos, que el que se acerca a Dios debe de creer que Dios es real, que Dios es verdadero, gloria al Señor, y que galardonador de los que le buscan, dice la palabra. No tiene ningún sentido si nos acercamos, hermanos, en oración a Dios, pero no creyendo que Él puede hacer lo que nosotros pedimos. Amén. Debemos de pedir con fe, dice Santiago. Debemos, hermanos, de pedir a nuestro Señor creyendo. Jesucristo mismo lo dijo en Marcos 11:24: todo lo que pidieres creyendo, dice, lo recibiréis. Cree que os vendrá, cree que lo recibiréis, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta tarde lo que nosotros encontramos en estos versículos es algo maravilloso, porque nos da una respuesta a esa pregunta que muchas veces los hacemos: ¿qué debo de hacer cuando estoy afligido? A veces, hermanos, no sabemos qué hacer. La aflicción, como decía nuestro hermano, es parte de la vida cristiana. Las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las debilidades físicas, nosotros, hermanos, vamos a pasar por ahí. Pero muchas veces nos preguntamos: ¿qué debo de hacer o qué hago en este momento de aflicción? Muchas veces corremos con el hombre, corremos, hermanos, con nuestro amigo más cercano, nuestro hermano más cercano. Muchas veces llamamos a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestro hermano de confianza, y le preguntamos: hermano, ¿qué puedo hacer? Estoy pasando por momentos de aflicción. Y probablemente hoy en este día usted se haya preguntado, usted haya venido preguntándose: ¿qué puedo hacer en este momento que estoy pasando? Bueno, pues la palabra del Señor, que es la profecía más segura, dice: ¿está alguno afligido entre nosotros? La respuesta: pues haga oración. Haga oración, hable con Dios. Hable con Dios, glorifique su nombre, adórelo, pronuncie, hermanos, el poder que el Señor tiene, aleluya. Hable con Dios. Si está afligido, ore, dice la palabra de nuestro Señor, y verá, hermanos, cómo la paz de nuestro Dios viene sobre nuestra vida. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Una vez más aparece la oración. En la aflicción, en la enfermedad, dice: llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Jesucristo dijo
estas señales seguirán a los que creen. Ahí hay una coma. Y luego dice, en mi nombre. Amén. En mi nombre, enumera una lista, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, tomarán serpiente en sus manos y no harán ningún daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, hermano. El apóstol Santiago dice que oremos ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Gloria al Señor. La oración de fe, hermanos, libertará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra de nuestro Dios. Pero luego viene este versículo 16, donde el apóstol Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aleluya. Amén. No, hermanos, en el sentido de que yo voy a confesar mis pecados delante de usted para que usted me redima, para que usted me limpie de los pecados, sino, hermanos, en el sentido que la palabra del Señor nos enseña que cuando hay falta de perdón en nuestras vidas, cuando hay falta, amados hermanos, de paz en nuestros corazones, nuestras oraciones son estorbadas. Amén. Nuestras oraciones son estorbadas. El apóstol Pedro incluso a los matrimonios le dice que haya ese orden entre ellos, el orden que Dios estableció para que vuestras oraciones, dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, no tengan ningún estorbo delante de nuestro Dios. También nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, nos dice que cuando nos acerquemos a orar delante de nuestro Dios, aunque lo hagamos con fe, dice nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 25, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros nuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Confesaos vuestros pecados los unos para los otros. Es importante de que la vida que está pasando por necesidad, sea espiritual, sea física, hermanos, y cuando ésta pida oración a la iglesia, a la congregación, a los ancianos de la iglesia, es importante que haya paz en su corazón para con todos los hermanos. Amén. Es importante que haya paz, porque no va a tener ninguna eficacia cuando la persona que está con necesidad tiene falta de perdón, tiene rencilla, no tiene paz en su corazón para con sus hermanos. Por eso el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Amén. Sería feo, hermanos, como cristianos, llamar a los ancianos de la iglesia que oren por nosotros y que de ellos hayan personas enemigas nuestras. Que entre ellos hayan personas a las cuales nosotros no respetamos, a las cuales nosotros no obedecemos, a las cuales nosotros, hermanos, hemos ofendido. Tenemos que tener en mente esto, que la oración, hermanos, para que tenga eficacia, debe de ser con integridad. Debemos, hermanos, de humillarnos delante de nuestro Dios en cualquier proceso de nuestra vida, antes de buscar la sanidad, antes de buscar la salida a las aflicciones que vienen a nuestra vida. Humillémonos delante de nuestro Dios pidiéndole perdón. Amén. Buscando el favor, la misericordia de nuestro Dios para con nuestras vidas espirituales. Decirle, Señor, ¿por qué
¿Cuál es la razón? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Si te he fallado, si te he ofendido, perdóname si no estoy haciendo las cosas bien. Necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras y sin contiendas delante de nuestro Dios. Aleluya. Esas son las oraciones que llegan a la presencia de nuestro Dios, hermano. Las oraciones que salen de un corazón limpio, que salen de un corazón humillado, de un corazón que depende en totalidad de nuestro Dios. Aleluya. De un corazón que reconoce la soberanía de nuestro Dios y en todo tiempo busca la misericordia, busca el favor de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice: orad unos por otros, dice la Escritura. Orad unos por otros. ¿Cómo debemos de orar por nuestros hermanos? ¿Para qué debemos de orar los unos por los otros? Y la Biblia, hermanos, nos enseña cómo debemos de orar y para qué debemos de orar unos por otros. Y nosotros miramos en el libro, hermanos, en este capítulo, en este versículo, lo que Santiago nos enseña: orad unos por otros. ¿Para qué? La respuesta está ahí: para que seáis sanados, dice la Escritura. Amén. Para que seáis sanados. Que haya, hermanos, salud física, pero sobre todo salud espiritual. Amén. El apóstol Juan escribió una carta diciendo: amado, deseo que seas prosperado en todo, en salud, así como prospera tu alma. Amén. Así como prospera tu alma. No se trata de una, hermanos, sanidad física solamente, sino que debemos de orar unos por otros para que seamos una iglesia saludable, para que nosotros estemos sanos, hermanos, interiormente, para que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Aleluya. Para que no hayan llagas, para que no hayan raíces de amargura en nuestros corazones, para que nuestras vidas interiores no estén, hermanos, ahí con esas enfermedades que estorban, que se pudre nuestras vidas. Muchas veces debemos de orar para que seamos sanados delante de nuestro Dios. Aleluya. Para que seáis sanados, dice la palabra de nuestro Señor. Orad unos por otros para que seáis sanados. Debemos de compadecerlos. El apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corintio y le dice que somos un cuerpo en Cristo Jesús. En el capítulo 12, él le dice, hermanos, a la iglesia que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. De manera, dice el apóstol en el verso 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando un miembro se enferma, todo el cuerpo se debe de doler, hermano. No debemos de gozarnos nunca cuando vemos sufrir a un hermano físicamente. No debemos de gozarnos nunca cuando vemos a un hermano, hermanos, enfermo espiritualmente. Debemos de padecer con él. Debemos de sufrir con él. Debemos, hermanos, de orar por él para que sea sanado, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. ¿Para qué otra cosa nosotros debemos de orar unos por otros? La Biblia nos enseña
hermanos, que debemos de orar unos por otros por la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y es Jesucristo mismo quien ora al Padre, no solamente por sus discípulos, sino también por todos aquellos que iban a creer al evangelio, hermano, de la salvación. Juan capítulo 17, vemos en el versículo 20, nuestro Señor Jesucristo está haciendo una oración por sus discípulos al Padre, pero ahí también vemos cómo somos incluidos, hermanos, usted y yo. Y nos dice la Biblia: mas no ruego, dice Jesús, solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué es la oración de nuestro Señor Jesucristo? Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Debemos de orar los unos para los otros, hermanos, por la unidad en el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús lo está haciendo. Él está orando al Padre para que todos sean unos, así como Él y el Padre es uno, dice la palabra de nuestro Dios. Y vemos, hermanos, la eficacia, vemos el resultado, la obra de esta oración de nuestro Señor Jesucristo. En la vida de los primeros discípulos, la Biblia nos enseña que obedientemente estuvieron en el aposento alto, unidos en oración, unidos leyendo la palabra de nuestro Dios. Nos enseña en el capítulo 2 que unidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que unidos, hermanos, se congregaban todos los días en el templo para levantar oración al Padre, que unidos, hermanos, compartían el pan en las casas, cantaban alabanzas y daban gloria a nuestro Dios. Esto es resultado de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Él está pidiendo para que su cuerpo permanezca unido y no haya divisiones entre ellos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esta es una oración que usted y yo también debemos de hacer, hermanos, para que como cuerpo de Cristo estemos unidos y no hayan divisiones. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia y dice: sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la fe o de la paz, un cuerpo, un espíritu en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todo, dice la palabra de nuestro Dios. A los filipenses les exhorta y les dice: si hay alguna consolación en Cristo, si han dado algún fruto, dice el apóstol, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algo de amor en ustedes, si algún afecto entrañable, si hay entre nosotros misericordia, dice el apóstol, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Cómo lo vamos a completar? Unánime, dice el apóstol Pablo, sintiendo una misma cosa, hablando una misma cosa, estando de acuerdo, hermanos, en la doctrina que enseñamos, estando de acuerdo en lo que la palabra del Señor nos dice. Debemos de estar practicando esta unidad, estar en un mismo sentir, sintiendo una misma cosa, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué razón debemos de estar unidos? Porque el cuerpo de Cristo, hermanos, no está dividido. Porque Satanás mismo, hermanos, tiene un reino que está unido para pelear contra nosotros como hijos de Dios. Debemos de guardar la unidad, de orar para que como iglesia, hermanos, estemos en una perfecta unidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
que haya un mismo sentir, que haya un mismo deseo, que haya, hermanos, un mismo acuerdo en cuanto a la doctrina de nuestro Señor, que haya paz en nuestros corazones, que no hayan contienda, que no hayan divisiones dentro de la congregación. Debemos de orar los unos por los otros para mantener esa unidad. ¿Para qué más dice la palabra que nosotros debemos de orar unos por otros? Para que vuestro amor abunde más y más. El apóstol Pablo da un ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 9, da un ejemplo de cómo él ora para que la iglesia en Filipo crezca más y más en amor. Y dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 1 de Filipenses, versículo 9. Y esto pido, dice Pablo, en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de nuestro Dios. Esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Debemos de orar unos por otros, hermanos, para que podamos crecer en amor, para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Él, hermano, nos enseña cómo nosotros debemos de amar. Amén. Él nos enseña cómo. Fue Él que dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, no a la manera de ustedes, no como la ley decía, no, sino como yo los he amado, dice Cristo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y solamente así, dice Jesucristo, conocerán que son mis discípulos. El amor es una característica distintiva, una característica que distingue, hermanos, al cristiano, que hace ver diferente al discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, en el cual debemos de estar creciendo siempre. El amor es un fruto del Espíritu Santo, que el cual tenemos que estar cultivando, el cual no debemos de descuidar por nada, el cual, amados hermanos, debemos de estar pendientes de ello, que el amor en nuestros corazones para con Dios y para con nuestros hermanos, para con la obra del Señor, se vaya a enfriar, porque suele suceder muchas veces. Jesucristo dijo: a causa del pecado el amor de muchos se enfriaría. A la iglesia de Éfeso la exhorta y le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, dice Jesucristo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Debemos de orar para que como iglesia mantengamos ese ferviente amor para con Dios y para con nuestros hermanos. Para que como iglesia, hermanos, amemos con sinceridad. El apóstol a los romanos le dice: vuestro amor sea sin fingimiento. El apóstol Pablo dice que el amor verdadero, el amor sincero, cubrirá multitudes de pecados en nuestras vidas. Aleluya. Porque el que ama, amados hermanos, perdona. El que ama ayuda. El que ama ora por sus hermanos. El que ama está dispuesto a ayudar. El que ama prefiere no criticar. El que ama soporta. La palabra del Señor dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor soporta todo, no se goza de la injusticia, dice la palabra de nuestro Dios, antes de la verdad. Necesitamos como iglesia orar los unos por los otros para que crezcamos en amor, para que nos distingamos en un mundo que cada día se hunde más. En un mundo donde lo que vemos es guerra,
es envidia, son codicia, son vanidades, son enemistades, son pleitos, donde lo que vemos, hermanos, son divisiones, son separaciones. Necesitamos orar para que como iglesia de Cristo crezcamos en amor y marcar una diferencia en este mundo en el cual vivimos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Recuerdo una porción de un libro acerca de la historia de la iglesia primitiva, cuando uno de los que de la iglesia caía en manos de los verdugos, cuando uno de los de la iglesia caía en manos y los ponían en las cárceles, aquellos arriesgaban sus vidas por sus hermanos. Cuando unos de las iglesias tenían necesidades y sus hermanos compartían con ellos, el mundo de aquel entonces los miraba. Y había un dicho entre aquel mundo que decían: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Cómo están dispuestos a arriesgar su vida el uno por el otro. Cómo cuando uno está preso, el otro trata de infiltrarse para ver cómo llega hasta donde él está y poderle darle un abrigo para que no tenga frío. Cómo tratan de buscar para ver dónde se encuentra y hacerle llegar un bocado de pan. Mirá cómo se encierran para orar juntos, para que sean liberados de la cárcel. Pueden ver el amor los unos a los otros. Como iglesia de Cristo necesitamos, hermanos, crecer en amor, porque es un fruto que estamos descuidando cada día. Un fruto, amados hermanos, que estamos descuidando en la vida de nosotros como cristianos. Y parece que se está volviendo normal. No nos detenemos a pensar, hermanos, en el daño que estamos causando tanto dentro como fuera de la congregación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por la falta de amor que hay en nuestros corazones. Y como iglesia mantenemos una vida pasiva, tranquila. Yo no tengo por qué orar, no tienes por qué orar. Y mira la deficiencia que hay en el cuerpo de Cristo. No tienes por qué orar y estás viendo cómo se está destruyendo uno con el otro dentro de la congregación. No tienes por qué orar y estás viendo las divisiones que hay dentro de la iglesia. Estás viendo las rivalidades, estás viendo las envidias, estás viendo las críticas y no tienes por qué orar. Necesitamos, hermanos, orar para crecer en amor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Oremos para que este fruto del Espíritu, hermanos, se pueda mostrar en cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que debemos de orar para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, en su versículo 15 dice la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿dónde? En mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, nos revele su palabra, nos muestre su palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dice Pablo, oro para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Oro para que el Señor les dé sabiduría y les dé revelación en el conocimiento de Él, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, dice la palabra. Debemos de orar para crecer en el conocimiento de nuestro Dios, hermanos. Que nuestro estilo de vida cristiano, que nuestra conducta cristiana sea digna, amados hermanos, de una esperanza gloriosa.
amén, esté de acuerdo con lo que la palabra del Señor nos enseña. Pablo dice, oro para que vean cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y cuál es el poder del Dios a quien nosotros servimos. Necesitamos orar los unos por los otros para crecer en el conocimiento de nuestro Dios, hermano. Es poco el conocimiento, es poco el interés que tenemos acerca del Dios a quien servimos. Es poco el interés que nosotros mostramos acerca del Señor, hermanos, a quien nosotros adoramos. Debemos de interesarnos más en conocer quién es Él, en conocer a qué Él nos llama, en conocer que Él nos enseña para que nosotros obedezcamos, hermanos, en el paso por este mundo. Conozcamos la esperanza, hermanos, a la que hemos sido llamados, para que no vivamos una vida tranquila, una vida relajada, una vida, amados hermanos, como si lo que el Señor nos está ofreciendo fuera algo terrenal, algo corruptible. El Señor nos ofrece, hermanos, una esperanza maravillosa. El apóstol Pedro dice que es una esperanza incontaminada, una esperanza, hermanos, una herencia incorruptible, una herencia, dice la palabra del Señor, que no se marchita con nada, que no pierde su valor, que no pasa de moda, hermanos. Es algo maravilloso que el Señor nos ha dado, nos ha prometido por su gracia. Alabado sea su nombre. Y debemos de conocer todo, hermano, lo que el Señor nos enseña. Debemos de orar para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Aleluya. El salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Debemos, amados hermanos, de orar para conocer cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios. Colosenses 1:10, 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Amén. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que ellos están orando para que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Debemos de orar siempre por ello. Debemos de orar unos por los otros para que el Señor nos muestre su voluntad, hermanos, escrita. Para que aprendamos cuál es la voluntad de Dios y nos conformemos a Él y dejemos de vivir, hermanos, adaptándonos a las cosas de este mundo. Oremos para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas espirituales, en nuestros momentos difíciles. La Biblia nos los enseña que la voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. Nos enseña que la voluntad de Dios es dar gracias a Dios en todo, dice la palabra de nuestro Dios, porque todo es permitido por Él. Nos enseña, hermanos, que la voluntad de Dios es que vivamos como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Aleluya. Dios no quiere que estemos ahí estancados. Dios no quiere, hermanos, que estemos ahí sin dar fruto, sin crecer, hermanos. No, al contrario, Dios quiere que nos demos a conocer por ello. Debemos de orar para conocer la voluntad de nuestro Dios. La palabra del Señor nos enseña que debemos de orar, hermanos, por los líderes principales. El apóstol Pablo mismo dice en Efesios capítulo 6 versículo 18, dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice el apóstol, a fin de que abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. La palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 4, en el versículo 2, dice la palabra de nuestro Dios, perseverad
en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando, dice el apóstol, también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. El apóstol Santiago dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego añade: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración puesta en acción es de gran poder. La oración, hermanos, que uno hace por los demás es de gran bendición espiritual. Debemos de orar los unos por los otros, creyendo lo que la palabra del Señor dice, que la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestra oración, hermanos, no es una oración vana. Nuestra oración es de gran ayuda, es de gran poder, es de gran bendición para la vida de nuestros hermanos. Por lo tanto, no debemos de descuidar este principio en la vida cristiana. Debemos de poner en acción, de poner en práctica lo que el Señor nos está mandando, ya que es una clara ordenanza: orad unos por otros, dice la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuánto, hermanos, egoísmo hay en nuestros corazones muchas veces. Pedimos por nosotros, oramos por nosotros, queremos estar bien en todo sin mirar las necesidades de nuestros hermanos. Y por esa razón el apóstol Santiago en el capítulo 4 versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para vivir la vida en este mundo a su antojo. Tenemos techo, comida, vestido, tenemos todo lo que necesitamos para vivir, pero estamos pidiendo para que el Señor nos prueba, para ir a darle la vuelta al mundo, para hacer tantas cosas en este mundo, para comprar, para edificar, para volvernos millonarios. Y nos olvidamos, hermanos, de las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Nuestras oraciones muchas veces son oraciones egoístas, egocéntricas. Solo tienen que ver con nosotros y los demás. Hay que vean. Un pastor que nos dirigió por unos años me dijo: si se te olvida orar por ti, no te preocupes. Ora por los demás, que en algún lugar del mundo alguien estará orando por ti. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Necesitamos orar los unos por los otros. Hay necesidades, hermanos, en el cuerpo de Cristo, que no las vamos a resolver criticándonos, que no las vamos a resolver alejándonos de nuestros hermanos cuando más los necesitan, que no las vamos a resolver diciendo: ya no vuelvo a convivir con él. No. Hay necesidades que las vamos a resolver diciéndole: hermano, ¿qué vas a hacer hoy por la tarde? Permíteme visitarte, quiero orar contigo. Que cuando vengas al culto de oración te levantes de donde estás y ores por tu hermano, ores por tus líderes, ores por tus pastores. Muchas veces, hermanos, pasamos meses, incluso años, que nadie se acerca a orar por nosotros. Que nadie se acerca. Y todos somos necesitados en este lugar. Todos tenemos debilidades, todos tenemos lucha, todos somos tentados, todos pasamos momentos difíciles. No creas que en estos 6 años el pastor no se ha enfermado. Sí,
Muchas veces ha estado parado en este lugar más enfermo que los miembros de la iglesia, adolorido, con enfermedades que no sé de dónde aparecen ni cómo se llaman. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar por aquellos que dejaron de congregarse por alguna razón, por aquellos que decidieron ir a congregarse a otro lado para que no sean engañados, para que sus almas no se pierdan. Salieron de nuestra iglesia porque se lo lleva el diablo. No, eso no es el cristianismo. Necesitamos amar, hermanos. Necesitamos orar los unos por los otros. Dejemos de criticar. Mire, hermano, en el amor de Cristo, si oráramos por nuestros hermanos, si oráramos por nuestros líderes, si oráramos por nuestros pastores, así como los señalamos y como los criticamos, las cosas fueran distintas, las cosas fueran diferentes. Tenemos que levantarnos en el amor de Cristo. No podemos ser luz, hermanos, de la calle y ser tinieblas dentro de la iglesia. No podemos estar levantando la voz por los chinos, por los asiáticos, por las naciones de la tierra, cuando no tengo paz con mis hermanos que están a mi lado. Necesitamos orar para que el Señor sane el cuerpo, para que haya una salud espiritual. Y cuando hay salud espiritual en el cuerpo de Cristo, vamos a ser de bendición para la sociedad. Vamos a ser de bendición en nuestra familia. Vamos a ser de bendición en nuestros lugares donde residimos. Personas, hermanos, incrédulas, personas no convertidas se van a acercar a nosotros. Por favor, puedes orar por mí. Orad unos por los otros. Pidámosle a Dios que quite el egoísmo de nuestros corazones. Pidámosle a Dios que nos enseñe a mirar las necesidades de los demás y obedecer lo que Cristo dice. Porque esta no es una opción. Esto no es algo que el Señor lo pone y dice si quieres, si tienes tiempo, si te acuerdas. No, Él dice hazlo, hazlo. Y las órdenes del Señor no se cuestionan. Los mandamientos del Señor se obedecen. Los mandamientos no está escrito, Señor, ¿y por qué yo tengo que orar? ¿Y por qué tengo que ser yo? Ora, simplemente ora. Simplemente pide misericordia. Simplemente clama, simplemente duélete con ellos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Recuerdo la vida de un hermano que conocí en este camino, por el cual muchas veces he orado, y espero en el Señor que aún esté perseverando. Muchas veces no era tomado en cuenta dentro de la iglesia. Tenía ministerio, tenía el don de enseñar la palabra. Por alguna razón no era tomado en cuenta. Pero varias veces, siendo un joven, comenzando la vida cristiana, me decía: David, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para con tu vida? Yo le respondía: no lo sé. Me decía: ¿qué te parece si nos reunimos esta tarde en la iglesia y oramos a nuestro Dios para que la conozcas? Y ahí estaba aquel hermano orando conmigo. Ahí estábamos llorando en la presencia del Señor. A veces en las madrugadas, a veces en las noches. Estábamos ahí. Dios lo puso ahí para que pusiera las manos sobre mí, para que el Señor me ayudara, me revelara su voluntad. Con el tiempo el Señor me ha ido abriendo el entendimiento. Me ha permitido, hermanos, ir creciendo. Me ha permitido ir conociendo su voluntad de paso a paso. Cuando hay alguien que se preocupa por nosotros. Muchas veces, hermanos, hay vidas que no funcionan como deben de funcionar. Hay personas que no están dando el fruto que deben de dar porque no saben, porque aún no les ha sido revelado, porque aún no han sido enseñados, porque aún no saben qué deben de hacer. Como maduros espiritualmente hablando, como personas que conocemos, que entendemos la palabra, debemos de preocupar y guiarnos, y guiar a nuestros hermanos. Orad unos por los otros. Póngase sobre sus pies en esta hermosa y bella tarde y meditemos en lo que el Señor nos dice.
en lo que el Señor nos enseña. Meditemos en la palabra de nuestro Dios, aleluya. Meditemos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer en esta hora. Si usted quiere pasar a este lugar en esta tarde, puede hacerlo. Acérquese lo más que pueda para que más hermanos podamos pasar a este lugar. No se quede en las entradas, acérquese lo más enfrente que usted pueda. Y en esta tarde estamos aquí para clamar. Estamos aquí para orar. Estamos aquí para pedirle a nuestro Dios que nos guíe, que nos ayude. Oh hermano, si el Señor te ha hablado en esta hora, no ignores su voz. Si el Señor te ha hablado en esta hora, dile: Señor, gracias. Gracias porque me estás guiando, me estás hablando, me estás recordando lo que tengo que hacer, lo que debo de hacer. Si el Señor te ha hablado, no ignores la voz del Señor en esta noche y humíllate delante de Él. Este es un tiempo de clamor, un tiempo de oración. Vamos a unirnos por las necesidades espirituales, unirlos por las necesidades físicas, unirlos a interceder por las almas que están sin Dios y sin esperanza. Clamemos en esta hora, levantemos nuestro clamor al cielo, orando los unos por los otros, aleluya. Oh hermano, si tienes falta de perdón en tu corazón y sabe eso, pídele al Señor que te ayude en esta hora y perdona. Si tienes que levantarte de tu lugar e ir a pedirle perdón a alguien antes de levantar tu voz al cielo, hazlo. Que la paz de Dios venga sobre tu vida en esta tarde. Que la paz de Dios marque tu corazón en esta tarde. No salgas igual de este lugar. Deja que el Espíritu Santo quebrante tu corazón, te ministre. Si el Espíritu de Dios te guía a orar por alguien, hazlo, no te detenga. En el orden que Él lo hace, gloria sean dadas a su nombre. Levantemos clamor al cielo para que seamos sanados. Levantemos clamor al cielo para que conozcamos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Levantemos clamor al cielo para que crezcamos en amor. Levantemos clamor al cielo para poder conocer el poder de nuestro Dios que opera en nuestras vidas. Aleluya. Dios mío, glorifícate en esta hora, Señor, en este pueblo redimido.